Ariel, empezamos eso. Bueno, buenas noches. Estamos ya en condiciones de comenzar nuestro tercer encuentro introductorio a la filosofía de la liberación. Hoy vamos a adentrarnos en lo que denominamos la modernidad colonialidad, ¿no? Luego de un primer encuentro introductorio donde rompimos un poco con la idea canónica de filosofía, mostramos el origen del eurocentrismo, el enocentrismo, qué significa descentrarnos de esa mirada, mirar desde América Latina. En el segundo encuentro indagamos en las raíces de Occidente, la tradición helénica, semita, la discusión del humanismo. Y hoy vamos a ir ya de lleno con el que sea quizá uno de los mayores aportes de la filosofía de la liberación, que es la relectura que se hace de la modernidad. Creo que es uno de los mayores aportes, ¿no? Tomamos el concepto de modernidad-colonialidad, que es un concepto que se popularizó a partir del año 2000 con los autores del llamado Giro de Colonial, pero cuando uno indaga en la obra de la filosofía de la liberación se da cuenta que ya está presente la idea mucho antes, ¿no? De modo bastante explícito, ya desde los años 70 ya aparece claramente una mirada crítica de la modernidad en los términos en los que luego se va a desarrollar mucho más, ¿no? Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar al tema de la clase y luego hacemos algún intercambio. Les voy a compartir un PowerPoint. Díganme por favor si ya está a la vista. Levanten la mano o algo. Listo, gracias. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, estos son los temas del encuentro de hoy. Esperemos llegar a todos, creería que sí. No creo que haya problema. Bueno, primero hagamos una pequeña introducción histórica para sentar una base común acerca de lo que estamos hablando, ¿no? La conquista de las llamadas Indias Occidentales. Como todos saben, Europa en su expansión transoceánica estaba buscando llegar a las Indias. Y se encuentra con esto que inicialmente se va a denominar las Indias Occidentales, que va a comenzar, como ahí está señalado, con la colonización de las islas del Caribe. Es interesante ese primer contacto de colonización que tiene rasgos específicos, no viene al caso desarrollarlos hoy. Les recomiendo la película Colón con Gerard Depardieu. Creo que ahí muestra algo de la discusión de esa primera experiencia de colonización, donde pesaba mucho la tradición del utopismo. Pero bueno, no viene al caso, porque no va a ser la impronta que va a tomar la colonización del siglo XVI, ¿no? Que es la colonización que realmente va a marcar la historia posterior. En el siglo XVI tenemos una caída muy rápida de los grandes imperios americanos, como todos saben, el imperio azteca y las ciudades-estado mesoamericanas, fundamentalmente ahí la figura es Cortés, y el imperio incaico en manos de Francisco Pizarro. Como verán por las fechas, 1521, 1533, realmente no pasó mucho tiempo entre el primer contacto, el despliegue de tropas, exploradores en territorio americano y la caída de estos imperios que abarcaban una población de millones de habitantes, ciudades muy importantes, un desarrollo tecnológico, cultural, filosófico muy apreciable, lo cual ha llevado a grandes discusiones acerca de por qué cayó tan rápido, ¿no? Cayeron tan rápido los imperios americanos. Discusión que no podemos dar por saldada. Evidentemente, estamos en presencia de un fenómeno multicausal, ¿no? Donde pesan aspectos tecnológicos, sobre todo en tecnología militar, fundamentalmente el uso del caballo, determinados tipos de armaduras, etcétera, técnicas de guerra. Después, por supuesto, el factor de las enfermedades. Europa o el viejo continente en general estaba mucho más en contacto con animales de cría. Había cría de animales en menor escala en América. En el viejo continente existía el cerdo, la gallina, la vaca y desde tiempos milenarios el caballo. Estaban en contacto con el ser humano y eso había ido tras sucesivas epidemias y enfermedades y
había ido modificando el sistema inmunológico, adaptándolo a ellas. Cuando llegan a América, el sistema inmunológico de los americanos no estaba preparado para eso, ¿no? Esto va a producir una combinación de distintos elementos, sumado también, por supuesto, al exterminio que existió de algunos pueblos indígenas. Yo soy partidario de entender que no había una lógica de exterminio. A mí la idea de ego extermino que proponen algunos autores de giro decolonial no me convence. ¿Por qué? Porque el europeo necesitaba del americano para trabajar, por lo tanto no había un sentido de exterminio. Pero sí, efectivamente, hubo casos de exterminio, ¿no? Los hubo. Poblaciones rebeldes, poblaciones que no se sometían al control colonial, fueron exterminadas. Así que tenemos una combinación de elementos que va a dar lugar a lo que hay un acuerdo, una catástrofe demográfica en América, ¿no? Una caída poblacional muy importante, difícil, por supuesto, de cuantificar. Hay distintas estimaciones, algunas van del orden del 60%, otras llegan hasta el 90% de debacle poblacional en América, ¿no? Por supuesto es difícil de estimar porque las poblaciones no estaban censadas, no había instrumentos de- de control poblacional como los que conocemos en la actualidad, ¿no? En fin, sin embargo, existe un acuerdo de que existió una debacle poblacional muy importante. ¿Y qué se llevan o cuál era el motivo de esta expansión europea en América? Bueno, fundamentalmente la obtención de riquezas, gran motor de la expansión. Esas riquezas van a ser inicialmente, fundamentalmente, recursos minerales, oro y plata. En el caso del Imperio Español, el oro de Centroamérica, ¿no? Las minas de Zacatecas, y en el caso del Imperio, perdón, de Sudamérica y de La Plata, el Potosí, ¿no? El Gran Potosí. Son las dos grandes minas, y luego van a aparecer, ya avanzado el proceso colonial, la explotación de recursos agrícolas y por supuesto de la tierra asociada a esos recursos. En algunos casos, explotaciones intensivas que produjeron la desertificación de grandes zonas de América. Y ahí tenemos cultivos típicamente coloniales muy importantes, como el algodón, el tabaco, el azúcar, bueno, y otros cultivos que fueron muy importantes para la dieta europea, como el caso de la papa, por ejemplo, ¿no? Que va a ser cultivada en la propia Europa, ¿no? Luego tenemos la explotación de trabajo humano, quizá menos visible que la anterior porque queda incorporada en la mercadería que se llevan al viejo continente. Es decir, cuando llega el oro o la plata a Europa, no debemos olvidar que ese oro y plata contiene trabajo humano, ¿no? Entonces tenemos un segundo elemento. Además de naturaleza, tenemos trabajo explotado, ¿no? Y el tercer elemento, que creo que es quizá el menos visible, ha sido el conocimiento indígena explotado. A mí me gusta decir que tenemos naturaleza, cuerpos y saberes, ¿no? Son tres grandes eh, fuentes de ganancia, ¿no? Fuentes de valor, de explotación en América. Conocimientos indígenas que no son solo conocimientos etnobotánicos y medicinales, que es lo que habitualmente se ha tendido a ver desde la historiografía crítica, ¿no? Porque América aportó conocimiento de las plantas, porque América, los indígenas aportaron conocimiento de medicinas. Todo eso es verdad, por supuesto, y es un cuerpo de conocimientos muy importante. Pero además, América aportó conocimientos laborales. Un trabajador incorpora conocimientos laborales, conocimientos organizacionales sobre cómo producir determinadas cosas, ¿no? Conocimientos geográficos de la geografía de América, de los senderos en la selva, de las trillas en la montaña. Todo eso es conocimiento. La ubicación de minerales críticos, todo eso es conocimiento. Entonces hay un enorme caudal de conocimiento indígena que fue parte de la riqueza europea y del despegue europeo capitalista, ¿no? Sobre ese tema en particular, después les voy a compartir un artículo, una investigación que hicimos que se denomina El otro botín, la explotación moderna colonial de conocimientos indígenas en el siglo XVI, ¿no? Ahí podrán ver algunos de estos casos menos conocidos de explotación de esos otros tipos de conocimientos. Bueno, como les dije, todo eso va a ser parte de lo que en términos marxistas podríamos denominar la acumulación originaria del capital, ¿no? El propio Marx menciona, ¿no?, las riquezas de América como parte de ese proceso de acumulación originaria de capital.
en aquel capítulo 24, ¿no? Del tomo 1 del Capital. ¿Qué pasaba mientras tanto en el resto del mundo? Bueno, tenemos una América colonizada. Básicamente la colonización del siglo XVI es todavía una colonización, en términos actuales diríamos una colonización de enclave. Bien, ¿por qué de enclave? Porque Europa controla las regiones circundantes a las fuentes de riqueza. No le interesa todavía un control extensivo del territorio. Donde no hay riqueza de su interés, sencillamente no gastan recursos en eso. Donde están las minas, donde están los puertos, ¿no? Para sacar la riqueza mineral, todo eso va a constituir la geografía inicial de la colonización. Pero vastas regiones de América siguen todavía en manos de sus pobladores originarios. ¿Bien? Regiones muy agrestes, de difícil acceso, muy frías, regiones que no representaban un valor en particular. África va a comenzar a ser colocada en su lugar de proveedora de mano de obra esclava, en una triangulación entre Europa, África y América. Se conocen esos términos, ¿no? Como el comercio triangular, que va a ser sobre todo muy importante en los siglos XVII y XVIII. Pero ya en el siglo XVI comienza este rol africano que va a conducir a lo que en idioma swahili se denomina como la Amafa, ¿no? El gran holocausto, el gran desastre africano. El momento en que África pasa a ser lo que es hasta el día de hoy, ¿no? La región más golpeada, más dañada a nivel global. ¿Cómo es la colonización del siglo XVI en África? Bueno, todavía no es una colonización extensiva, sino que están colonizadas pequeñas franjas costeras. En esas pequeñas franjas costeras, los europeos colocan algunos puertos, algunas ciudades que les permiten básicamente comerciar con comunidades locales que son las que se encargan de vender a tribus menos favorecidas, dominadas, etc. ¿Qué pasa con el Asia mientras tanto? Bueno, en el siglo XVI tenemos un Asia que cuenta con imperios poderosos. Es decir, no es el Asia colonizada. De hecho, recuerden que Europa pretendía llegar a India. Si Europa estaba pretendiendo llegar a India, ya nos da la señal de que en India algo sucedía, ¿no? En el Asia algo sucedía, que era que en el Asia había grandes mercados de consumo, había una gran capacidad productiva, había un gran desarrollo tecnológico, científico. Bien, podríamos decir en términos de Dussel que el centro del sistema mundo del viejo continente estaba en el Asia, ¿no? Es una región con la cual mantiene intercambio comercial Europa, mantiene lucha, mantiene comercio y incipientemente comienzan los primeros enclaves coloniales. Filipinas, en el caso de España, Indonesia y el sur de la India van a ser otras experiencias de colonización, ¿no? Indonesia, Holanda, Países Bajos y sur de la India, eh, Inglaterra, ¿no? Ahí empieza un proceso gradual de Inglaterra de ir ocupando India. ¿Y en Medio Oriente qué pasaba mientras tanto? Bueno, en Medio Oriente, el Imperio Otomano, ¿no? En su enorme despliegue territorial. Recuerden que el Imperio Otomano recién cae con la Primera Guerra Mundial. Así que imagínense, estamos hablando de una continuidad que ya en este periodo está muy clara, ¿no? Y los sultanatos islámicos, que mantienen una independencia de Europa y es un sistema mundo bastante cerrado sobre sí mismo. Para cerrar el contexto histórico, entonces, estamos viendo el nacimiento del capitalismo gradualmente de la mano del nacimiento de un proceso de mundialización, ¿no? Si el capitalismo en Europa como sistema económico que comienza a afirmarse, se va a afirmar de la mano con la mundialización de las rutas comerciales, de las conexiones interoceánicas. Por eso es muy profunda la imbricación entre capitalismo y globalización, ¿no? Es decir, creer que la globalización es un fenómeno de la década del 90 es una tontería. Por supuesto, si ajustamos el concepto y entendemos que globalización refiere a el aspecto cultural del fenómeno, bueno, puede ser un concepto válido. Ahora, si lo entendemos como que en ese momento el capitalismo se mundializa, es una tontería, porque el capitalismo nació con una potencia expansiva muy característica que lo llevó desde el inicio a una relación de mercado mundial y a una relación donde rápidamente se configuran centros y periferias. Rápidamente. Es decir, Europa se constituye como tal, marginando a regiones que comienzan a ser sus periferias, ¿no? Ya claramente, por supuesto, las regiones subordinadas en América, gradualmente irá sometiendo al África y al Asia.
Representemos esto en mapas para que nos quede más claro cuál fue el proceso expansivo. Miren, aquí tenemos, muy simplificado lógicamente, cómo era el mundo en la segunda mitad del siglo XV, es decir, en la antesala de la expansión europea de ultramar. Y en esa antesala tenemos una Europa que está en la periferia del viejo continente, cuyo centro está en China, India fundamentalmente. Bien, está en la periferia, en esa periferia se expande, fíjense que ya la primera expansión en África es anterior a la expansión sobre América. Bien, primero Europa conquista las Islas Canarias, que es ese circulito que está en medio del océano, y luego se expande por la costa africana, y casi al mismo tiempo que Colón llega al Caribe y a Venezuela, ¿no? En aquel momento, Vasco da Gama va a circunnavegar África y va a llegar a India, ¿no? Y poquito después, no mucho, ya Magallanes y Elcano van a concretar la vuelta al mundo. Fíjense que es muy notable el proceso expansivo, ¿no? Con tecnologías, como vimos en el encuentro pasado, en gran medida llegadas de Oriente. Tecnologías que le van a permitir esa navegación de ultramar. Hasta el momento, la navegación era fundamentalmente navegación costera. Para aquellos de ustedes que hayan navegado, la navegación costera es cuando uno no pierde la costa de vista. Porque cuando uno pierde la costa de vista y está en alta mar o está, en el caso de, nosotros tenemos el río de la Plata, ¿no? Que uno puede estar en medio de un río y perder la costa de vista, porque es un río muy ancho. Efectivamente uno siente una sensación de desorientación muy grande, ¿no? Es muy difícil poder seguir un camino cuando se pierde la costa. Bueno, eso le sucedía a Europa hasta que incorpora este conjunto de tecnologías que le van a permitir dar un salto notable en su capacidad de navegación. Bien, la carabela española es un dispositivo tecnológico de avanzada en aquel contexto, ¿no? Y fíjense lo que sucede apenas 100 años después. Fíjense la expansión. Miren qué interesante, ¿no? Tenemos una Europa cuyo círculo rojo lo hemos hecho crecer un poquito para que se note cómo empieza a agrandarse esa riqueza. Ya tenemos rutas marítimas, comerciales, militares, exploradores, misioneros que empiezan a recorrer el mundo. Bien, aquí faltan rutas en el Pacífico, no las dibujé, es un error. Existían rutas en el Pacífico también. Hoy sabemos que había un comercio, por ejemplo, de América, de colonias de América españolas hacia colonias del Asia españolas por el Pacífico, ¿no? Eso es muy interesante. Aquí este cuadro tiene ese error. Pero más allá de eso, podemos ver cómo en América desaparecieron los círculos verdes de los imperios americanos. Ahora lo que tenemos son círculos rojos de enclaves coloniales dependientes de Europa. Tenemos aquí el gran círculo del Potosí, que caracteriza la economía de Hispanoamérica en el sur. La salida de la riqueza del Potosí inicialmente fue por Lima y Centroamérica, ahí está la rayita amarilla, ¿no? Se embarcaba, cruzaba carreta y volvía a embarcarse, y más adelante va a salir por el sur, dando nombre a nuestro país, Argentina, y al Río de la Plata, y a la ciudad de La Plata en la que vivo más tardíamente, ¿no? Porque la plata del Potosí va a ser un gran motor económico. Y después podemos ver aquí los enclaves en África, los enclaves en el Asia, pero si bien es muy notable la expansión europea, vemos aún la supervivencia de otros sistemas mundo, ¿no? Los bantúes en el sur del África subsahariana, el mundo islámico, India, China, Japón, etc. Al final de este encuentro veremos un nuevo mapa del siglo XVIII, donde ya prácticamente no queda mucho más por expandirse, ¿no? Bueno, dicho eso en términos históricos, vamos a entrar un poquito en la filosofía. En el encuentro pasado vimos algo de humanismo, renacimiento, cómo estaba cambiando la mirada del ser humano. Ahora vamos a centrarnos en el contexto filosófico del siglo XV y XVI, ¿no? Dijimos que el humanismo y el renacimiento son la antesala, dice Dussel por ahí, es el momento de concepción de la modernidad, pero el parto va a venir, dice él, con la conquista de América, ¿no? Así que hay elementos de la modernidad que están contenidos en el humanismo, en el Renacimiento y en el pensamiento medieval avanzado de la escolástica.
Pero esto que estamos viendo ahora ya es el contexto filosófico in situ, en el contexto específico de la expansión que estamos viendo. ¿Qué sucede en Europa? Bueno, por un lado, la Reforma Protestante, que es un cimbronazo a la Europa cristiana, básicamente la parte en dos. Ya la Iglesia había tenido el gran cisma de Oriente, ¿no? La separación de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Y en este momento va a ser el gran cisma, aunque no tiene ese nombre, ¿no? El gran cisma de Occidente es otra cosa, pero es un gran cisma, es una gran partición de la Iglesia con reivindicaciones o críticas muy genuinas de parte de Lutero, que va a denunciar la corrupción eclesial, etcétera, etcétera. Sin embargo, podemos decir eso va a ser aprovechado por sectores de la burguesía y de la propia nobleza alemana y de países anglosajones en general, que quieren desprenderse del control del Vaticano o del poder de la Iglesia sobre ellos y afirmar sus autonomías, sus economías y sus países emergentes, ¿no? Así que hay una combinación de elementos ahí entre un factor teológico religioso y un factor político, económico, histórico, que van a hacer que esa reforma sea muy exitosa, en cierto sentido, provocando, bueno, que una gran parte de la Europa se vuelva protestante, ¿no? Sobre todo la Europa del Norte. Y eso va a ir de la mano, como ahí está señalado, del nacimiento de las iglesias nacionales, ¿no? Sí, se rompe la idea de universalidad que era propia de la cristiandad medieval, ¿no? En la cristiandad, en el medioevo, vos tenías un fraccionamiento del poder, ¿no? Algunas monarquías más consolidadas, como el caso de la francesa, pero luego había un fraccionamiento feudal muy importante, y lo que daba unidad a la Europa en su choque contra el mundo islámico, etcétera, era la pertenencia a la cristiandad, ¿no? Bueno, esto se va a resquebrajar con la reforma, que va a producir del lado católico la contrarreforma, y que va a redundar en las llamadas guerras religiosas, que fueron guerras muy violentas, muy crueles, donde católicos y protestantes se van a matar mutuamente durante 100 años, ¿no? Así que es una etapa la que atraviesa Europa de profunda convulsión, ¿no? Convulsión en muchos sentidos del término. Convulsión religiosa, convulsión política, convulsión económica y convulsión militar. De la mano con esto tenemos el nacimiento, o no el nacimiento, porque la imprenta llega de Oriente, pero en Europa tiene una mejora tecnológica muy notable, que es el uso de tipos móviles, un tipo de imprenta que se usó hasta hace unas décadas, que es esta que se colocan las letritas, ¿no? Y que permitía, imagínense, dejar de transcribir libros a mano y empezar a multiplicar a muy bajo costo libros y textos, ¿no? Bueno, esto va a ser, por supuesto, una revolución epistemológica, educativa, muy importante para Europa, y que va a ir de la mano a su vez de la Reforma Protestante. Recuerden que la Biblia de Lutero en alemán va a ser el primer libro hecho en la imprenta, ¿no? De Gutenberg. Y esto va a ir como la Reforma proponía, o Lutero proponía, que cada creyente debía establecer un contacto con la palabra sagrada, con Dios a través de la palabra sagrada, eliminando el magisterio de la iglesia, la mediación de la iglesia. Esto va a significar un fortalecimiento muy fuerte de la noción de individuo y de subjetividad, ¿no? Es decir, tenemos acá un desarrollo muy potente con Lutero, con la Reforma, con la imprenta, de la subjetividad, la apelación a la subjetividad, a la racionalidad. Todos elementos que luego vamos a ver, Descartes le da forma filosófica, ¿no? Pero en el siglo XVI estamos antes de Descartes. Estamos antes de Descartes. Y es un tiempo de escepticismo, ¿no? Incluso hay autores que denominan el siglo XVI como el siglo del escepticismo. De hecho, se recuperan algunos escépticos griegos, como Pirrón, un autor escéptico muy interesante de la antigua Grecia, y los textos pirrónicos van a circular profusamente en el siglo XVI porque es un siglo de incertidumbre, de crisis, de caos, ¿no? De caos en muchos sentidos. Las viejas certezas se están desmoronando. La iglesia, ustedes piensen que la Edad Media era la fuente indiscutible de la verdad. Cuando había una discusión, fíjense que, por ejemplo, la controversia de Valladolid, en el siglo XVI propiamente dicho, ¿por dónde se resolvía la discusión? A través de instituciones eclesiales. Es decir, la iglesia era la fuente de la verdad. Cuando la iglesia está tan fuertemente cuestionada como
como lo que significó la Reforma, ¿no? Estamos en un problema. ¿Cuál es la fuente de la verdad? ¿No? Ya toda esta discusión está desde el siglo XIII en Europa, pero adquiere en el siglo XVI una característica muy específica. Entonces este es un poco el panorama, ¿no? El viejo mundo feudal que está cayendo, ese mundo feudal estaba acompañado de un conjunto de instituciones que están perdiendo credibilidad, están perdiendo aceptación, y está emergiendo algo nuevo que no está muy claro qué es. Y en ese emerger algo nuevo se va a producir contacto con América, ¿no? Y de ese contacto, como veremos más adelante, va a surgir un tipo específico de modernidad. Y esto es importante decirlo. A veces cuando uno ve la historia hacia atrás, tenemos el riesgo de creer que la historia está predeterminada o que el sentido que siguió la historia era el único sentido posible, o que, ¿no? Es una tendencia de la propia dialéctica, incluso la dialéctica de tradición hegeliana e incluso hasta marxista, tiende a dar un exceso de racionalidad a la historia. Y a mí me gusta creer que no es así, que la modernidad adquirió ese formato, pudo haber adquirido otro formato si no se daba el contacto con América o si, no sé, ¿no? El humanismo del siglo XIV y siglo XV fortalecían otros aspectos de la discusión, en fin, ¿no? Pero el humanismo que se impuso fue el que conocimos. Y en el siglo XVII tenemos este señor, ¿no? Descartes, que es, por supuesto, un hito indiscutible, innegable y muy necesario de conocer porque, bueno, va a marcar 200 años de filosofía, por lo menos, ¿no? Que es la filosofía moderna. Por eso es considerado como el padre de la filosofía moderna y efectivamente, en cierto sentido, lo es. Ahí Dussel a veces plantea, bueno, el siglo XVI español, la importancia de los autores españoles, y efectivamente fue así, ¿no? Fueron autores muy importantes. Y él va a destacar la influencia de los autores españoles del siglo XVI, por ejemplo, de la Escuela de Salamanca, en Descartes. Y esto yo creo que es así. Pero bueno, esto no le quita el valor a esta figura, ¿no? Que es una figura central en la historia de la filosofía, ya no solo occidental, porque ya cuando hablamos de modernidad ya estamos hablando de mundialización, ¿no? De un proceso de occidentalización. Entonces es una figura de la filosofía mundial. Bueno, Descartes tiene una formación con los jesuitas españoles. Gran parte de su obra la produce en Holanda. Holanda había sido parte de la corona española, ¿no? Y de hecho va a ser quien desplace en el siglo XVII como centro económico de esta nueva economía capitalista a España, ¿no? España en el siglo XVI va a tener su siglo de oro. Normalmente el florecimiento económico va acompañado de un florecimiento en las artes, en la cultura, etcétera. O por lo menos en esta etapa de la historia. Hoy no sé si están así. Pero en aquella época era muy habitual que, bueno, una economía floreciente iba de la mano con una cultura, una potencia literaria, una potencia filosófica. Bueno, todo eso fue España en el siglo XVI. Y eso va a ser Holanda en el siglo XVII, ¿no? Holanda va a ser un centro económico fundamental, fundamental. De ahí ya luego tenemos el desplazamiento hacia Londres, ¿no? En esa Holanda, que es una Holanda muy liberal, en el sentido de que de la tolerancia, que va a permitir un pensamiento muy libre, ahí va a estar Spinoza, ahí va a estar Descartes y muchos otros, va a estar Rembrandt, y es una Holanda que no se inmiscuye en las guerras religiosas, ¿no? Que permite esa libertad de pensamiento. Ahí va a estar Erasmo de Rotterdam, ¿no? El gran humanista que propugnaba por una solución pacífica al conflicto religioso. Muy amigo de Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam. Y que yo siempre digo que Erasmo no fue santo. Tomás Moro saben que es santo, ¿no? De la Iglesia Católica. Y eran muy amigos, y es muy injusto que Erasmo no sea santo. Y eran sacerdotes los dos. Y yo digo porque, bueno, Lutero usó la traducción de la Biblia de Erasmo, ¿no? Para su versión en alemán. Y él no tiene la culpa de que Lutero le haya usado su traducción de la Biblia. Él hizo una traducción nueva, directa del griego, que presentaba algunos cambios respecto a la versión canónica de la Biblia. Y sobre esa versión es la que trabajó Lutero para hacer su Biblia en alemán, ¿no? Y eso condenó al pobre Erasmo a, a estar en los bordes.
Bueno, pero bueno, ambos son figuras fundamentales y bueno, Erasmo era, como dice su nombre, Erasmo de Rotterdam, estaba en Holanda ubicado. Bueno, dicho esto, vamos a Descartes. Bueno, Descartes tiene una obra científica de enorme valor. Al día de hoy seguimos usando las coordenadas cartesianas, como saben, pero además hizo aportes en óptica, aportes en física, en fin, geometría, matemáticas y filosofía, ¿no? Y casi cada cosa que hizo en filosofía marcó un hito, ¿no? El discurso del método es muy importante, trabajo que quedó inconcluso. Las meditaciones metafísicas, quizás su libro más importante. Y tenemos, por ejemplo, las cartas sobre la moral que le hace cuando está en Suecia a la reina de Suecia, que también son muy, muy interesantes, pero que no vienen al caso del día de hoy. Bueno, ¿cuál es lo que nos interesa hoy recuperar de Descartes, ¿no? Para este encuentro y para esta clase? Bueno, básicamente Descartes es quien viene a cerrar la crisis de escepticismo, ¿no? Pero a diferencia de otros que se reafirmaban en un dogmatismo frente a la duda y el escepticismo, y con esto, si quieren ya mentalmente, vayan haciendo una analogía con el tiempo presente, porque nuestro tiempo presente es un tiempo de escepticismo, y cómo aparecen estas reacciones de muchas personas que lo que quieren es reafirmar el dogmatismo, ¿no? ¿No? O volver al pasado, ¿no? Hay que volver a, bueno. Entonces, Descartes se encuentra con esto. La discusión filosófica era muchas veces esa, ¿no? Reafirmemos el pasado, reafirmemos el dogma de la autoridad, en fin. Y Descartes da una vuelta distinta, por eso es un genio filosófico, y dice, no, yo no me voy a oponer al escepticismo. Voy a tomar del escepticismo lo que me sirve, que es su capacidad de crítica, ¿no? Y va a transformar el escepticismo en un método de análisis, que es la llamada duda metódica. ¿Qué es la duda metódica? Es transformar la duda en un método. Ya no en un fin, el escepticismo hace de la duda prácticamente un fin, se queda en la duda, ¿no? Para establecer un discurso muchas veces tolerante, relativista, en el sentido de aceptar distintas verdades, porque bueno, el escéptico dice que no hay forma de alcanzar la verdad y por lo tanto tiende a tomar posiciones más tolerantes, ¿no? Entonces Descartes lo que plantea es, bueno, tomemos la duda, pero no hagamos de la duda un fin, sino que la duda me va a servir como un medio. ¿Un medio para qué? Para encontrar aquello de lo que yo no puedo dudar. Si hay algo de lo cual yo no pueda dudar, aunque haga una duda exagerada, una duda hiperbólica, dice, ¿no? Una duda que sea absolutamente desmedida, desmesurada. Pero si yo encuentro que hay algo que sobrevive a esa duda, ese algo me va a permitir a mí construir una nueva filosofía. Esto es fantástico, se dan cuenta, ¿no? Y esto es meditaciones metafísicas, sobre todo uno, 2 y 3. ¿No? Son 6 meditaciones. Las 3 primeras es donde está el corazón de ese libro tan importante, ¿no? Entonces él va a empezar va a dudar de los sentidos que pueden ser engañosos, va a dudar, por supuesto, de las verdades heredadas, de las creencias preestablecidas, va a dudar de si estoy despierto o estoy dormido, va a dudar y va a decir, yo no puedo realmente afirmar si estoy en un sueño o estoy despierto, que era un elemento muy de la época, ¿no? Cuando uno ve la literatura española del siglo XVI, ya aparecían estos elementos que son recursos típicos del escepticismo, ¿no? Ya aparecen en Pirrón, incluso algunos de los juegos de escepticismo que hace Descartes están en Pirrón, el escéptico. Y va exagerando y al final dice, bueno, y hasta puedo establecer un genio maligno, ¿no? La figura del genio maligno es muy, muy interesante. Y él va a decir, bueno, este genio me engaña en todo, ¿no? Es decir, no tengo forma de escapar de la duda, ¿no? Pero va a encontrar finalmente algo de lo que él no puede dudar. ¿Qué es eso de lo que él no puede dudar? Es el yo pienso, ¿no? Que es el yo estoy dudando. Yo no puedo dudar de que hay un cogito, ¿no? De que estoy pensando, de que estoy dudando, de que estoy, que pienso. Entonces, ese cuando encuentra el ego cogito, el famoso cogito cartesiano, se va a producir este giro cartesiano, que es tan, tan, tan importante en la historia de la filosofía. Porque hasta ese momento, sobre todo en la tradición medieval, los edificios filosóficos van a partir de un fundamento, que es el fundamento de la existencia de Dios, ¿no? Esta es la base de las sumas teológicas medievales. Dios existe. Este es el fundamento. Después damos toda la discusión. Con Descartes
el nuevo fundamento indiscutible, indubitable, va a ser el yo, ¿no? Esto cambia todo, se dan cuenta, ¿no? Cambia todo. De hecho, por ejemplo, la prueba de la existencia de Dios, que está contenida en Meditaciones Metafísicas, esto de la prueba de la existencia de Dios era muy común, ¿no? En la filosofía medieval y moderna, que era cómo pruebo yo racionalmente la existencia de Dios, ¿no? Entonces vamos a encontrar las 5 vías de Santo Tomás. Bueno, hay muchas vías que se han ido planteando para probar la existencia de Dios, desde San Anselmo de Aosta, ¿no? Es de las más conocidas, bueno, hasta la vía Pulcritudinis, que muchas veces recupera el Papa Francisco, que es la vía de la belleza. Hay distintas vías. Descartes se mete en este debate, en meditaciones metafísicas, sobre todo en las últimas meditaciones, pero lo interesante es que ahora la prueba de la existencia de Dios pasa a estar derivada de la certeza del yo. Fíjense el gran giro de la modernidad, el gran giro antropológico, metafísico, que coloca al hombre y al yo como el pivote de la realidad, ¿no? De hecho, en las meditaciones él prueba la indubitabilidad del yo. Una vez que prueba que el cogito es algo de lo cual yo no puedo dudar, va a empezar a explorar, va a hacer una especie de fenomenología de su conciencia, ¿no? Va a explorar a ver qué ideas tengo, cómo son esas ideas, porque es de lo que el cogito dispone, ¿no? Y bueno, y ahí va a hacer toda su distinción, ¿no? Hay ideas que yo no pude haber creado, esa idea es la idea de Dios porque es más perfecta que yo y lo imperfecto no puede crear lo perfecto. Entonces esa idea de Dios me la tiene que haber puesto alguien perfecto, y ese algo perfecto es Dios, ¿no? Esa es la prueba de la existencia de Dios de Descartes. Y como ese algo perfecto, que es Dios, que me puso la idea de Dios en el cogito, debe ser bueno porque lo que es perfecto es bueno, ahí ya se meten un montón de cosas de la tradición escolástica, ¿no? Que a Descartes se le pasa, ¿no? Y como Dios es bueno, Dios no me engaña y la realidad es tal cual yo la veo, ¿no? Ese es todo el recorrido que hacen meditaciones metafísicas. Pero lo que tiene consecuencias sobre la modernidad es la primera parte. Por eso yo digo que son las primeras 3 meditaciones las que tienen un impacto en la filosofía. ¿No? Lo otro era más o menos lo conocido hasta el momento. Lo novedoso es que aparece el cogito y el campo de la subjetividad como campo de la verdad. Por eso la modernidad es una filosofía de la subjetividad, ¿no? Va a empezar la filosofía del conocimiento, va a empezar la filosofía de los problemas de las representaciones del mundo, que más adelante va a llevar a los problemas del lenguaje, que es uno de los grandes temas de la filosofía de los últimos 2 siglos, ¿no? Bien, es consecuencia de este giro hacia la problemática de la conciencia. Aparecen otros problemas, ya esto es secundario para el tema de la clase, pero va a aparecer el problema del solipsismo. El solipsismo en filosofía es el problema de que solo yo existo. ¿Cómo hago para salir del cogito, ¿no? ¿Cómo hago para probar yo que las personas que me rodean también son cógitos, ¿no? Que también piensan, que también son seres humanos, que no son máquinas, autómatas, oleogramas, ¿no? Como se dicen, bueno, que no son criaturas ficticias, ¿no? Que es una pregunta que el propio Descartes se hace, ¿no? Entonces este problema del solipsismo, que va a ser un problema de la modernidad, filosóficamente hablando, y que en definitiva es el problema del individualismo moderno, ¿no? Porque si el punto de partida para todo, para el orden político, para el orden económico, para el orden filosófico, va a ser el individuo, bueno, ¿cómo me relaciono yo con esa alteridad, con lo otro, con lo que me rodea, con la sociedad, con la naturaleza, con el cosmos? Bueno, ese es el gran problema, ¿no? De este sistema que ha construido Europa. Y por supuesto, la otra gran consecuencia va a ser el gran problema del dualismo, ¿no? ¿Por qué? Porque Descartes va a establecer muy tajantemente un dualismo entre la sustancia que piensa, la res cogitans, la cosa pensante, y la sustancia extensa, que es lo que está afuera de mis pensamientos, bien, la cosa extensa, la res extensa, que es el cuerpo, la materia, la naturaleza, en todo lo que nos rodea. Y esto va a estar ajustado a 2 lógicas distintas, a 2 sistemas de leyes distintos, ¿no? Y este va a ser el gran problema filosófico de la modernidad. La relación entre la libertad propia de las almas, de los sujetos, y la dimensión de la necesidad, de lo causal, de lo mecánico que rige el orden natural. Problema que no está resuelto, ¿no? Hasta el día de hoy, diríamos. Sigue siendo un gran problema. Pero que era simpático en aquella época, que estos autores, el propio Descartes inclusive, estaban preocupados por encontrar físicamente el lugar donde se conectaban estos 2 mundos, ¿no? Es decir, ellos buscaban, en el caso de Descartes, Descartes creyó encontrarlo en la glándula pineal,
que era una glándula ubicada en la cabeza humana, el lugar donde residía el alma humana, ¿no? Y era una inquietud de la época, ¿no? Se hacían eh, anatomía sobre cuerpos, sobre cadáveres, buscando dónde se ubicaba el alma humana, ¿no? Y todas las teorías al respecto. ¿Por qué? Porque efectivamente se creían que eran dos órdenes distintos. Era un dualismo tajante. Y por eso el gran problema de la modernidad del conocimiento, cómo se vincula una idea que pertenece a un orden con una materia que pertenece a otro orden de la realidad. Bueno, lo que hemos presentado hasta ahora es más o menos canónico, con algunos toques de filosofía de la liberación, sobre todo en la presentación de la historia, pero cuando damos Descartes hemos dado básicamente el enfoque tradicional de Descartes. Ahora vamos a ir, sí, entrando de lleno en la tradición latinoamericana, el modo en que Latinoamérica leyó esto, desde la filosofía, ¿no? Y siempre yo me remito acá a esta escultura. Esta es una foto que saqué yo estando allá en Florencia, que me llamó mucho la atención. Ustedes saben que Florencia es cuna del Renacimiento, ¿no? Y esa es la plaza, una pequeña plaza, pero es una plaza importante en Florencia y tiene muchas esculturas. Y esta es una escultura del siglo XVI, fíjense, el siglo del que veníamos hablando, que antecede a Descartes por 100 años, ¿no? Descartes fallece en 1650, esta obra de Cellini es del 1550, 1554. Y lo que me llama mucho la atención, esta es un motivo pagano, ¿no? Que es propio del Renacimiento, pero noten la violencia de esa escultura. La violencia de una escultura colocada en una plaza donde probablemente hubiera niños jugando, ¿no? Y adultos conversando y haciendo una vida civil, pero es muy notable, ¿no? Es decir, es una especie de guerrero, es una figura mitológica, ¿no? Pero cuando uno lo ve a priori es un guerrero que está parado arriba del cuerpo de un cadáver, violentamente parado con su espada y le ha cortado la cabeza, ¿no? A ese cadáver, ¿no? En fin, a quien ha sido derrotado en la batalla. Y es muy interesante porque muchas veces vemos la imagen del Renacimiento en los grandes cuadros que muestran la belleza, ¿no? El humanismo, la reafirmación del ser humano, pero muchas veces no se muestra este otro arte, que fue parte de la misma época y que mostraba justamente lo que la filosofía moderna, la filosofía latinoamericana va a cuestionar de la modernidad, que es su lado oscuro, ¿no? ¿Y cuál es el lado oscuro de la modernidad? El lado oscuro, y esto sigo casi a pie juntillas a Dussel, es el ego cónquiro, la experiencia de conquista. El sedimento sobre el cual se monta el yo pienso es el yo conquisto que antecedió al yo pienso por 100 años, que no es poco tiempo, ¿no? Incluso un poquito más de 100 años. Entonces, la experiencia, cuando uno tiene que pensar cuál es la experiencia, la situación existencial en la que se ubica un europeo del siglo XVI y del siglo XVII, es la experiencia de la dominación europea sobre porciones crecientes del resto del mundo. Es la experiencia de el ingreso de fuentes de riqueza, de novedades del resto del mundo. Y esa experiencia va a ir afirmando un yo dominador, un yo conquistador. Entonces, el punto de partida para la nueva subjetividad no es un libro de Descartes, sino que el libro de Descartes da sostén filosófico a una experiencia existencial nueva, que es la experiencia de la conquista del otro, ¿no? Es la experiencia que Cellini capta muy bien en esa escultura. Ese que se está parando ahí, ese es el yo moderno europeo. Y sobre eso viene Descartes y dice, bueno, ese yo moderno además es el fundamento de la realidad, es el fundamento de la existencia de Dios, es el fundamento, van a decir los liberales del siglo XVII y del siglo XVI, del orden político, y aparece el pacto social, es ese yo, es un yo conquistador. Entonces tenemos en el siglo XVI, y antecede a Descartes 100 años, la controversia de Valladolid, los debates de la Escuela de Salamanca. ¿Cuál fue el debate de la controversia de Valladolid? Bueno, se produce en 1537 un concilio de obispos en América Latina. En cierto modo es el inicio de la iglesia latinoamericana, ¿no? Este concilio de obispos, entre los cuales está Juan Zarratea, Bartolomé de las Casas y otros, va a cuestionar los métodos violentos que están aplicados en los encomenderos españoles en América, sobre los indígenas, la violencia que estamos viendo en esa escultura, ¿no? Entonces, elevan una protesta, la envían al Papa,
El Papa hace oídos a esa protesta y establece una bula papal, 1537, que impide la esclavización de indígenas. Por eso los indígenas no fueron esclavizados en América, ¿no? Esa bula fue fundamental. Incluso el padre Gustavo Gutiérrez, cuando crea la teología de la liberación en los años 60 y 70, va a recuperar esa bula de 1537, ¿no? Como destacando el papel de la Iglesia en la defensa del indio. Y efectivamente fue así, ¿no? Sí, existió esa faceta que de hecho va a llevar a la monarquía española a establecer las leyes de Indias de protección del indio, ¿no? Sin embargo, por supuesto, había tensiones y había pulsiones de muerte, diríamos, pulsiones de encomenderos, de colonizadores y de sectores de la propia Iglesia que tenían otra mirada al respecto. Ese sector lo va a encabezar en el debate de Valladolid Juan Ginés de Sepúlveda. El debate es muy importante, visto desde el hoy. En la época no tuvo tantas consecuencias, sinceramente, pero visto desde el hoy es muy interesante para ver cómo dos posturas pueden sustentarse muchas veces sobre la misma tradición filosófica y religiosa, ¿no? Cristianismo y humanismo, porque tanto Sepúlveda como de las Casas pueden ser considerados cristianos, lo eran, ambos eran sacerdotes, y pueden ser considerados humanistas, ¿no? Es decir, es muy notable este aspecto. Y en ese debate, que se desarrolla en 1550, Sepúlveda va a defender el derecho a la guerra justa, a la dominación de esas comunidades indígenas en beneficio del indígena. Y acá aparece toda esa novedad, ¿no? De te domino, que Dussel lo va a analizar como el paradigma sacrificial, te domino, te someto, pero es en tu propio bien. Esto ya aparece en Sepúlveda. Y lo vamos a ver en las argumentaciones de los Estados Unidos en cada conquista que hizo durante todo el siglo XX, ¿no? E inicio del siglo XXI. Te invado, te derroco tu gobernante, ¿no? Te destruyo, pero es para tu bien, ¿no? Porque te voy a sacar del autoritarismo y te voy a llevar a la democracia. Te voy a sacar de la pobreza o del subdesarrollo, te voy a llevar al desarrollo. Te voy a sacar de la ignorancia, te voy a llevar a las luces. Bueno, Sepúlveda ya tiene este tipo de argumentaciones, va a tomar el caso, que era un caso muy aberrante a los ojos europeos, el de los sacrificios humanos en pueblos indígenas de América, y el del canibalismo que existía efectivamente en algunas tribus tupí-guaraní y en algunas otras del Caribe. Entonces van a tomar el caso del canibalismo y el caso de canibalismo ritualizado, por supuesto, ¿no? Ritualizado quiero decir como parte de una cosmovisión de esos pueblos, y los sacrificios humanos, sobre todo de Centroamérica. Y estos dos elementos van a ser puestos para dar cuenta de la inhumanidad en que se encontraban en América, y por lo tanto para conducirlos a la humanidad y a la verdad debían ser sometidos, ¿no? Este es el argumento. Mientras que del lado de las casas tenemos una argumentación completamente distinta, ¿no? Que tiene que ver con la escucha del otro, con el respeto del otro, con la dignidad del otro, con la libre aceptación del cristianismo como parte de un proceso de evangelización, ¿no? No la obligación de aceptar el cristianismo. En fin, de las Casas va a ser, de hecho, y creo que justamente, considerado el padre de los derechos humanos, ¿no? Porque en mucho de su defensa de los indígenas aparece muchos elementos que uno identifica hoy con la defensa de los derechos humanos, ¿no? Así que sin dudas es una figura muy importante. Entonces, esta es la discusión, que en definitiva es la discusión del humanismo, ¿no? El humanismo como proyecto de realización del ser humano en la Tierra. Es un humanismo universal que incluye a todos por igual, que es un poco la propuesta de Bartolomé de las Casas, ¿no? Respetemos la dignidad de ese otro porque es un humano. O es un humanismo de la diferencia, donde hay un centro y una periferia, y quienes están dentro de este club tan selecto son humanos, con derechos, etcétera, y quienes quedan fuera de este club tan selecto, bueno, no son tan humanos, ¿no? Es decir, la Iglesia ya les había impedido que los consideren seres sin alma, el Papa, tenían alma, es decir, Sepúlveda no podía discutir esto ya porque ya era ley eclesial, pero va a estar la discusión de si son lo suficientemente humanos. O sea, hay como una especie de gradiente de humanidad, ¿no? Bueno, creo que es un momento clave, ¿no? Para ver esta consolidación de
modernidades posibles, ¿no? Y de las tensiones de la modernidad, que son las tensiones entre emancipación y dominación, etc. Y se va a reafirmar lo que Dussel va a denominar con mucha claridad, sobre todo en su texto de 1992, ¿no? El encubrimiento del otro, como el paradigma sacrificial. ¿Qué es el paradigma sacrificial? Esto que les decía, ¿no? Lo europeo ejerciendo una violencia, violencia que va a ser llamada emancipación, civilización, evangelización, modernización, progreso, llámenle como quieran, sobre un otro que es un bárbaro, es un no europeo, es un no suficiente humano, suficientemente humano, no tan desarrollado, ¿no? Y que si esa persona se opone a este proyecto y se resiste, es culpable de la violencia que yo ejerzo sobre él. Fíjense qué interesante, ¿no? Me libero de culpa y cargo. Y por lo tanto, estoy habilitado para el sacrificio. Esto puede verse con toda claridad en el requerimiento de 1513, ¿no? Es un texto que a mí me resulta muy, muy claro respecto a este paradigma sacrificial. Miren, escuchen lo siguiente. Esto le leen a los indígenas, ¿no? Esto es previo, ¿no? A lo que charlamos de la bula y las leyes de Indias, pero que da cuenta muy clara de este paradigma sacrificial. Si ustedes no reconocen la autoridad del Papa y de los reyes, certifico que con la ayuda de Dios entraremos poderosamente contra ustedes. Les haremos guerra por todas las partes y maneras que pudiéramos. Los sujetaremos al yugo y la obediencia de la Iglesia y de sus majestades. Tomaremos vuestras personas y vuestras mujeres e hijos y los haremos esclavos y como tales los venderemos y dispondremos de ellos, tomaremos vuestros bienes y les haremos todos los males y daños que pudiéramos, como a vasallos que no obedecen ni quieren recibir a su señor y se resisten y contradicen. Y protestamos que las muertes y daños que de ellos se siguen son de vuestra culpa, y no de sus majestades, ni nuestra, ni de los caballeros que con nosotros vienen. Es fantástico, ¿no? Es un texto muy claro que muestra esta desresponsabilización, este sacarse la culpa, ¿no? No tenemos la culpa de lo que ustedes provocan con su atraso y su barbarie. Entonces Dussel, y les dije que este para mí es uno de los grandes aportes de este enorme pensador, desde América Latina va a decir, miren, la modernidad en América Latina fue esto antes que el cogito cartesiano, fue el cónquiro. Entonces la modernidad que se origina, dice Dussel, en las ciudades europeas medievales, libres, centros de enorme creatividad, donde va a surgir el humanismo, donde va a surgir el pensamiento medieval avanzado, es muy notable, muy interesante, la escolástica, pero nace cuando Europa se confronta con el otro, lo controla, lo vence y lo violenta, ¿no? Ese ego conquistador es anterior y es constitutivo de la propia modernidad. Es la experiencia no solo del descubrimiento, sino de la conquista, la que será esencial para la construcción del ego moderno. Y acá está, creo yo, el pasaje clave. En esa conquista del otro, la subjetividad se construye como centro y fin de la historia. ¿Qué significa constituirte como centro? Lo que está por fuera es periferia, es secundario, tiene menos valor. Y fin, ¿qué significa? Que lo que está por fuera está en el pasado, debe apuntar hacia mí, debe aspirar hacia mí. La historia, el mundo aspira hacia mí, ¿no? Centro y fin de la historia. Por lo tanto, yo debo ayudar a ese otro a que sea como yo, porque yo soy el fin de la historia, soy el centro de la historia. Esta es la experiencia existencial que hace Europa en el siglo XVI. Bueno, y como les dije, el mito de la modernidad, y Dussel usa la expresión mito con absoluta conciencia de lo que dice, el mito de la modernidad es una gigantesca inversión, ¿no? La víctima inocente es transformada en culpable. Desde este lugar podemos releer el dualismo cartesiano. Este dualismo del cual hice referencia en relación con la aparición de un campo de la subjetividad y un campo de la objetividad, ¿no? Sujeto y objeto, puede ser releído desde el punto de vista liberacionista. Y cuando lo releemos, ¿qué encontramos? Bueno, ser sujeto es solamente este campo de la subjetividad, este campo de lo trascendental que se abre, este campo de la conciencia, sí, es eso. Pero además ser sujeto implicaba entrar al club de los humanos, ser parte de esa humanidad. Y esa subjetividad va a ser negada a un otro, ¿no?
Entonces ahí tenemos un primer elemento. Esperen que voy a pausar un segundo la grabación. Tengo que ver si recibí un mensaje, porque me tienen que llegar, traer una cosa, un envío. Y esperen, ya déjenme ver si me escribió esta gente. Listo, no, porque estaba justo escuchando la puerta y no sabía si eran ellos. Ahí seguimos, pongo de vuelta. Ya terminamos, no se preocupen. Y seguimos grabando. Bueno, entonces ser sujeto va a pasar a ser no solo una cuestión de conciencia, de epistemología, de bueno, todo ese campo que hemos charlado, sino además quién entra al club de los humanos. Y esa mente incorpórea que nos plantea Descartes como punto cero de observación, va a dar cuenta de esta descontextualización del conocimiento. Quien ha trabajado muy bien esto es Castro Gómez, ¿no? Yo les voy a pasar un texto hoy de él. Este punto cero de observación, esta supuesta neutralidad que va a hacer caso omiso de las contradicciones y las determinaciones de clase, de género, raza, de geopolítica. Así que va a ser un elemento fundamental en la constitución de la episteme moderna, ¿no? Y de la ciencia moderna en su conjunto. La idea de que el ser humano ocupa el ojo de Dios, ¿no? El lugar de Dios en la producción de conocimiento. Bueno, se afirma la idea del conocimiento intelectual como una prioridad sobre el conocimiento corporal, emocional, etcétera, y va a ser el fundamento para los epistemicidios, categoría que ha desarrollado sobre todo Grofogel, pero que es de Sousa Santos, ¿no? Ya del año 2000 de Sousa Santos habla de los epistemicidios. Entonces, ¿qué son los epistemicidios? Es que este proyecto existencial de la burguesía va a ser considerado el único válido racionalmente. Eso me va a legitimar a mí para destruir o usar lo que yo quiera de los demás, ¿no? Ser objeto, en cambio, ¿qué implica en esta relectura? Ya no es solo la res extensa, como una realidad mecánica que me excede, etcétera, etcétera, que es la mirada filosófica canónica. Va a ser eso, por supuesto, pero además ser objeto va a permitir o va a implicar ser objeto para este nuevo capitalismo, para este nuevo sistema de explotación, para este nuevo sistema imperial. Ser objeto va a implicar ser objeto de manipulación, de explotación, de utilización. Bien, aquello que está por fuera del sujeto, ¿no? Va a estar sí sujeto al mecanicismo, a lo inanimado, a lo sin derecho, pero además los cuerpos van a ser conducidos a la posición de objetos, ¿no? Por eso los no sujetos van a ser reducidos a fuerza de trabajo, a meros cuerpos máquina. Y sobre esto también, quien ha trabajado muy bien, por ejemplo, ha sido Federici en esta dimensión del cuerpo, Silvio Federici, nos da cuenta de que además hay una construcción moderna de la corporalidad, ¿no? El propio Foucault, podemos decir que lo ha trabajado. No tanto en estos términos, pero da cuenta de la misma dimensión, ¿no? Cómo produce el capitalismo un cuerpo y esa construcción del cuerpo, diríamos en estos términos, tiene que ver con esta separación entre sujeto y objeto. Finalmente, el dualismo cartesiano puede ser releído como un dualismo jerárquico y evolucionista. Jerárquico porque no están al mismo nivel unos y otros. Y evolucionista porque unos deben propender a ser hacia los otros, ¿no? A ser como los otros. La Europa como centro y fin de la historia es el horizonte al cual los no europeos, que pasan a ser considerados atrasados, debemos aspirar, ¿no? Al punto de ser considerados atrasados, que muchas veces eran entendidos como resabios del pasado, ¿no? Como pueblos que se quedaron en el pasado, que están fuera del tiempo y que deben ser incorporados en la secuencia histórica europea, ¿no? Este es un poco el discurso del desarrollismo, por ejemplo, en los años 60, ¿no? Las etapas del desarrollo, los que están más avanzados en una linealidad evolutiva, a los que debemos ayudar para que sean como nosotros, ¿no? Entonces tenemos esta modernidad en Europa que podemos encontrar en estas imágenes, ¿no? La bacanal de un Hércules borracho, ¿no? Fíjense la sensualidad de los cuerpos, cosas que ya vimos en el encuentro pasado, en cierto modo los placeres, las meninas, con todo lo que significa desde el punto de vista artístico, pero también desde el punto de vista de la monarquía, de la realeza, del juego de ilusión de representación, del espejo, si ya aparece mucho de la modernidad ahí. La lección de anatomía, dando cuenta de la nueva relación con el cuerpo,
un cuerpo que ya no es el templo de Dios, como era en la tradición medieval y cristiana, donde el cuerpo no podía ser diseccionado, sino que ya tenemos este cuerpo mecánico, ¿no? Esta res extensa, que va a habilitar el desarrollo de la anatomía, ¿no? La anatomía estaba prohibida en Europa. Va a ser la modernidad la que lo habilite, ¿no? Los primeros teatros de anatomía, y eso tiene que ver con un cambio de ubicación de la materia y del cuerpo. Y esta imagen de Caravaggio, que a mí me remite a esa escultura de Cellini, ¿no? Que es la idea de el conquistador que te trae la cabeza del dominado, y esa imagen de Salomé mirando para otro lado que me hace pensar mucho en esa burguesía europea que no quería ver, ¿no? Los efectos de su expansión y las causas de su expansión, ¿no? Porque la violencia que aplican en América es causa también de su expansión. Entonces esa hipocresía de Salomé mirando hacia otro lado me hace pensar en eso. Del otro lado, y contemporáneamente, tenemos a Felipe Guamampoma de Ayala dibujando desde América qué sucedía en América. Fíjense la diferencia de conceptos, ¿no? Tenemos a Guamampoma de Ayala graficando el castigo en las minas, tenemos cuerpos de cabeza lacerados, tenemos personas en torniquetes, ¿no? Podemos ver también a Tupac Amaru primero, no confundir con Tupac Amaru II, ¿no? Del siglo XVIII. Tupac Amaru I, el que le cortan la cabeza en el Cusco delante de los indígenas para mostrar como medida, digamos, de temor, ¿no? De generar disciplinamiento mediante el temor. Podemos ver al otro indígena en un palenque atado, al cual están lacerando con un látigo, ¿no? Todo esto ha sido dibujado por Guaman Poma de Ayala. Si no es dibujos que se le ocurría dibujar estas cosas porque sí, ¿no? Es decir, esto sucedía en América. Y el dibujo finalmente de la Villa Rica de Potosí, ¿no? El gran centro de acumulación, ¿no? De fuente de riqueza para la Europa. Para ir cerrando entonces, fíjense, este era el mapa que dejamos a fines del siglo XVI, ¿no? Donde ya había un inicio de expansión europea hacia los demás continentes. Miren lo que sucede al final del periodo moderno, ¿no? Fines del siglo XVIII, ya tenemos una expansión mucho más notable, ¿no? Pueden ver la diferencia, donde Europa ya pasa a estar conquistada, no solo en zonas de enclave, sino en vastas regiones. Todavía no hay un dominio absoluto del territorio. El caso argentino muy claro, ¿no? La Patagonia no estaba bajo control español, tampoco el Gran Chaco, el Amazonas no está bajo control efectivo de los poderes coloniales. Lo mismo sucede con el lejano oeste en Norteamérica, con los grandes bosques de Canadá. Son regiones que no están bajo control efectivo, las selvas de Mesoamérica, pero sí tenemos un control territorial mucho más importante de la mano con las plantations, ¿no? Las plantaciones agrícolas, que le implicó un tipo de colonización distinta, ¿no? Vamos a tener un control ya efectivo de la Indonesia, una incursión ya en Australia, con las cárceles que construye Gran Bretaña allí, que va a dar lugar a Australia y Nueva Zelanda. Tenemos una ocupación de Filipinas, un ingreso ya o una expansión del control sobre India y lo que hoy sería Bangladesh y Tailandia, Myanmar, toda esa región. Sobre África todavía no hay un control efectivo, pero ahí vemos un creciente control de las costas. Y por supuesto el círculo en Europa sigue creciendo y comienza la expansión sobre la Siberia, ¿no? Que son los circulitos rojos que va a dar lugar a Rusia. Es muy notable el aumento, se dan cuenta, ¿no? Bien, ya si hiciéramos un mapa del siglo XIX, que no vamos a hacer porque ya en el próximo encuentro ya vamos a charlar temas más de actualidad, nos salteamos un pedazo de la historia, pero el mapa que sigue a este, que es el mapa del siglo XIX, ya desaparecen los círculos verdes, porque tanto China como Japón, como India, como el mundo islámico, como el África, van a quedar bajo la órbita europea y toda América en su conjunto ya no va a quedar territorio de América que no esté bajo control de los estados nacionales capitalistas, ya no va a quedar un siglo después ninguna parte del mundo por fuera del control de este sistema mundo capitalista, ¿no? O sea que el proceso expansivo de 300 años es realmente impresionante. Para cerrar, esto lo voy a pasar rápido, denme 10 minutos más y cerramos
la exposición a las y media. Podemos dar por concluido el proceso de la modernidad, por concluido filosóficamente hablando, ¿no? Porque ya el siglo XIX es otra cosa. Podemos darlo por concluido en el siglo XVIII, que es el siglo de las luces, ¿no? La Ilustración, que es el momento de madurez del pensamiento burgués o del pensamiento moderno, madurez que se va a ver expresada, por supuesto, en una serie de hitos, podríamos decir, en el ámbito de la ciencia, de la política, de la economía, en fin. Y esos hitos van a ser acompañados por tradiciones intelectuales, ¿no? Hito de la economía, por supuesto, la revolución industrial, por supuesto. La gran corriente económica que emerge de la mano de la revolución industrial es el liberalismo económico. Hasta el día de hoy sigue siendo la corriente dominante del pensamiento burgués, con todas sus, por supuesto, sus derivaciones y sus debates, ¿no? Pero sigue siendo la matriz de pensamiento, ¿no? Adam Smith es el padre de toda una tradición económica que es absolutamente dominante en el mundo hoy, siglo XVIII, ¿no? La ilustración como modo de entender al ser humano, como aspiración cultural, ¿no? Como afirmación de un tipo de conocimiento, si tiene una sombra muy potente hasta la actualidad, y de hecho, en cierto modo, los ideales políticos de la Ilustración siguen siendo los ideales jurídicos, siguen siendo los que regulan la vida de los estados nacionales en el mundo. El liberalismo político, ¿no? Que surgió inicialmente como una reacción frente al poder de las minorías privilegiadas, ¿no? Una reacción que implicaba la protección de la vida, la protección de la propiedad, frente a esas élites eclesiales y feudales que tenían gran poder, ¿no? Sobre sus súbditos. Y el liberalismo sale a poner un límite al poder absolutista sobre todo, ¿no? Y ese liberalismo político sigue siendo, como saben, la doctrina de base de los estados nacionales en gran parte del mundo. Siglo XVII, fundamentalmente, siglo XVIII. Piensen, por ejemplo, en la división de poderes, ¿no? Los tres poderes de Montesquieu, estamos en pleno siglo XVIII. Y, por supuesto, la ciencia moderna, ¿no? Tenemos una figura como Newton, cuyas leyes de la mecánica van a ordenar la ciencia durante 150 años, pero además el tipo de epistemología que se despliega, bueno, va a ser una epistemología de la cual todavía hoy nos cuesta mucho salir, ¿no? Es decir, que el siglo XVIII, en muchos sentidos, es el siglo de los padres de las disciplinas y de las tradiciones intelectuales sobre los cuales se asienta el pensamiento burgués, ¿no? Así como el pensamiento crítico es más propio del siglo XIX y del siglo XX, bueno, el siglo XVIII, sin dudas, es el siglo del gran pensamiento burgués, ¿no? Todo esto va a concluir en las revoluciones burguesas. Las revoluciones burguesas van a implicar la toma del poder político de parte de la burguesía y sobre todo acabar con el antiguo régimen, que era un régimen de privilegios heredados de sangre, con diferencias jurídicas entre individuos, y se va a afirmar esta igualdad abstracta, esta igualdad formal propia de la modernidad, que por supuesto es un avance respecto a lo que existía, que era la desigualdad jurídica, ¿no? La sociedad de castas, por ejemplo, en América, pero que va a ser un tipo de igualdad muy limitada, ¿no? Como se verá en el tiempo y como rápidamente distintos actores lo van a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores, los sans-culottes de la Revolución Francesa, que acompañaron a la burguesía en su revolución y que rápidamente van a ver a su revolución traicionada, ¿no? Lo mismo va a pasar con las mujeres, lo mismo va a pasar con los haitianos, que van a quedar afuera de las banderas de la Revolución Francesa, ¿no? Pero bueno, inicialmente era un móvil, y sigue siéndolo, un móvil emancipatorio, una bandera emancipatoria muy poderosa, ¿no? Fíjense, este artículo primero de los derechos del hombre y los ciudadanos, ¿no? Es formidable. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Esto desde mi punto de vista al menos, un avance de la humanidad, ¿no? Es la base de lo que hoy son los derechos humanos, ¿no? Y eso esto es una traducción de lo mejor del humanismo, podríamos decir, y de las derivas del humanismo moderno, ¿no? Por supuesto, todo esto estuvo muy fuertemente limitado, muy fuertemente condicionado, y rápidamente las promesas de la modernidad van a mostrar sus contradicciones, ¿no? Quizá la más flagrante es lo que sucede con las mujeres. Ustedes saben que Olimpia de Gouges
una líder revolucionaria francesa, va a decir, quedamos fuera de los derechos del hombre y va a establecer o va a anunciar los derechos de la mujer y la ciudadana. Y por esta actitud, Olimpia de Gouges va a ser guillotinada por la revolución, ¿no? Va a pasar por la guillotina, como muchos otros, ¿no? En la época del terror. Pero es un rasgo muy notable, porque estoy dejando afuera ni más ni menos que a la mitad de la humanidad, que son las mujeres. Entonces, la modernidad fue profundamente machista, ¿no? Cuando uno ve esos textos de Kant o esos textos ilustrados, con algunas excepciones que existieron, que anticipadamente tuvieron posiciones de igualdad entre los géneros, pero no fueron la posición mayoritaria, ¿no? Mayoritariamente la modernidad ponía a la mujer en un lugar de subordinación muy clara, y de identificación con lo irracional, que eso en la modernidad es mucho decir, ¿no? Porque recuerden que la modernidad es la afirmación de la razón, del humanismo de la razón, ¿no? Ese humanismo que se desentiende de aspectos más propios de la tradición cristiana, de la corporalidad, de la igualdad, sino que se afirma la racionalidad, ¿no? Es la razón lo que define la humanidad. Y ese racionalismo es el que va a dejar afuera a la mujer, que va a ser entendida como controlada por sus instintos, su cuerpo, sus emociones, y por lo tanto debía ser gobernada por el hombre. Entonces, las mujeres, ¿no? Quedan afuera de las promesas de la modernidad. La esclavitud. Piensen que la modernidad se asienta en un sistema tremendamente esclavista, ¿no? Y acá se ve también estas contradicciones entre una modernidad que es muy esclavista y racista, insisto en Kant, ¿no? Como gran figura de la Ilustración, que tiene grandes méritos, pero que entre sus desméritos es que era un gran racista, ¿no? Era muy racista. Y que sin embargo desde esa misma modernidad va a surgir el movimiento abolicionista de esa misma esclavitud. Fíjense lo que es la dialéctica histórica, ¿no? Lo mismo con las mujeres. Si la primera ola del feminismo indudablemente son autores propiamente modernas, ¿no? Propiamente modernas, que piensan en un pensamiento muy moderno, ¿no? Pero que usan la modernidad contra esa misma modernidad, ¿no? Bueno, en el caso de los trabajadores, excluidos de las luces de la razón, van a ser ubicados en el mejor de los casos en una posición de paternalismo, que deben ser apadrinados, ¿no? Por las élites ilustradas, y que irán conquistando derechos también a fuerza de mucho sudor y mucha sangre, ¿no? Ya estamos en el siglo XIX, en esas luchas de los trabajadores del siglo XIX. Y finalmente de la modernidad serán excluidos los pueblos no europeos, ¿no? O de la ilustración o de la humanidad. Y vamos a encontrar una defensa casi unánime, casi, porque hubo excepciones, por ejemplo, Michel de Montaigne, ¿no? Autor anterior, pero que es muy crítico del proceso de colonización, y algunos otros, pero mayormente tenemos una modernidad profundamente colonialista, defensora del colonialismo, ¿no? Y se ve, por ejemplo, ahí lo pongo el caso, ¿no? La diferente actitud que se toma frente a Estados Unidos y frente a Haití. Es muy notable esa, ¿no? Podemos charlar si quieren después, ¿no? Cómo recepciona el pensamiento ilustrado de la Revolución Norteamericana contra Inglaterra, vista casi como una continuidad de los debates europeos, versus la Revolución Haitiana hecha por negros, ¿no? Entonces aparece ahí un elemento de racismo muy fuerte y de exclusión de la humanidad de los negros, en fin. En síntesis, para cerrar, hemos visto cómo la modernidad se afianza en esta doble cara, ¿no? Modernidad por un lado, colonialidad por el otro. Con esto cierro la exposición y pasamos al intercambio. Continente, digamos, y que son anteriores a la modernidad, como por ejemplo saberes ancestrales o originarios. Eh, ¿Cuál sería la terminología para no caer en alguno de estos discursos como trillados también? Así que va por ahí. Gracias, Mariano. Juntemos varias intervenciones, así también descanso un poquito. Dale, Leo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Eh, muy bueno, Santi, nuevamente. Eh, Siempre se habla de Descartes y que es casi contemporáneo de otra persona
que lo estudió, que fue en gran parte de su vida su referente, que fue Spinoza, ¿no es cierto? Vos lo mencionaste así al pasar. Digo, eh, es como que en el mismo momento hay un pensamiento totalmente diferente. No estoy hablando del racionalismo, que ambos son muy racionalistas, pero que llegan a conclusiones muy opuestas, ¿no? Sobre todo con respecto a esa prueba de la existencia de Dios eh, que Descartes cumple, o en realidad cumple, eh, supongo que para seguir perteneciendo al sistema, o capaz que estaba convencido, ¿no? Y que Spinoza directamente patea el tablero. Y la otra es este mismo periodo histórico al cual hiciste referencia, eh, ¿cómo se contaría desde Perú o cómo se cuenta desde China? Un poco eso como inquietud, ¿no es cierto? Me parece, por ahí si podés decir algo al respecto. Gracias. Gracias, Leo. Yo, si no hay nadie, tiro una consulta y una cuestión primero que me pareció interesante de una de las últimas diapos que planteaste como, bueno, esto de que la modernidad era profundamente machista, y me quedó, si no me equivoco, en la que mostraste la escultura, que el cuerpo que yace ahí Una sobre mujer, sí, es una mujer, ¿no? Eso sí. me había quedado ahí pensando y me pareció interesante con esto último. Y, y me preguntaba una cuestión, arranqué a leer uno de los libros que pasaste de Dussel, el del el fin de la cristiandad o algo así, Sí, y, y plantea como, lo arranqué a leer nomás, pero plantea como la diferencia entre el humanismo indoeuropeo y de los semitas, y plantea algo respecto del humanismo indoeuropeo que tenían esta concepción de dualidad que me resonó cuando lo trajiste a la relectura del dualismo cartesiano que hace Dussel, y me preguntaba si había algún tipo de vínculo o conexión en esa concepción de la subjetividad, o quizás son dos dualismos distintos que estoy pillando. muy buena pregunta de mí. Bueno, Miguel, eh, se escucha, ¿no? Sí, No, lo mío es un comentario y bueno, de ahí se deriva quizás una pregunta. Eh, yo creo que es sabido, ¿no? Y además vos lo planteaste muy bien y sin duda hay mucho para indagar sobre cómo un sector, un grupo de contados sacerdotes, pero con una fuerte defensa por las comunidades indígenas que empezaban a conocer habiendo venido de Europa, habiendo venido de España y metiéndose directamente de lleno en la vida de los indígenas, como de las casas y tantos otros. Sin duda se conoce, ¿no? Esa fuerza que pusieron estos sacerdotes a la hora de defender, a la hora de plantear un giro diferente al de lo que se estaba planteando en el momento cuando cundía tan fuertemente las, las fuerzas de la conquista misma. Hasta allí, bien, pero de todas maneras lo que yo pienso, no sé si estará bien, a mí se me ocurre que
no hay registro, por lo menos yo no conozco, no hay registro de que a pesar de las defensas que se hacían en función de la humanidad indígena, de un mejor, de un mejor tratamiento en las mitas o de un mejor tratamiento en los incipientes aldeas y poblados que comenzaban a desarrollarse. Eh, no hay registro de que nadie, no sé si digo bien, de quienes vinieron de Europa, más allá de estos sacerdotes, más allá de la tremenda y valiosa acción de los jesuitas en distintos lugares, o de otras órdenes, o de otros grupos que por su cuenta intentaron dar cuenta de una visión humana mucho más profunda, no hay registro de que hayan respetado totalmente, que hayan buscado un diálogo abierto, que hayan intentado ponerse en una simetría clara frente a las cosmovisiones indígenas. ¿O hay? Esa es mi pregunta. ¿O los hay? Porque si habría, quizás habríamos dado otro giro. Quizás hubiéramos caminado de otra manera, pero yo pienso que todavía no lo encontré. En una de esas sí, en una de esas alguien con con una visión muy amplia haya intentado ese diálogo simétrico con los pueblos originarios. Gracias, Miguel. ¿Alguien más? Sí, yo quería como enfatizar en el siglo XVIII cuando nombras la ilustración y las luces y todo lo que ello conlleva, lo de las disciplinas y la intelectualidad burguesa y como ese cierto despertar del que algunos autores hablan, no sé, Dussel, Fogel, Colmenares, tal vez hay personajes que dicen, bueno, pero todo eso son ideas que se toman, como que se roban en medio de todo eso anterior que pasaba y lo que sucedía a la vez, que eran esos epistemicidios y esos exterminios que ocurrían en esa Europa, que ocurrían en ese mundo andalusí, ¿no? Y se dice que muchas de esas ciencias que se toman como que Europa es la que vislumbra eso al mundo, ¿no? Como que es la nación, de ahí nace la ciencia y todo aquello, pero que es como un robo, ¿no? Que es como un cierto robo que también se va haciendo en ese proceso y que después cuando son potencias, tal vez con la imprenta y tal vez con la escritura que imponen también en este nuevo mundo y eso, pues nos llega, es como si fuera de ellos y hasta hoy en día los vemos así, ¿no? O sea, estamos rompiendo como con ese mito pero de alguna manera se siente esa fuerza de Europa, ¿no? La luz, hay que llegar allá y no lo pintan así, pero venía un mundo mucho más atrás antes de ellos, el cual ellos también lograron conquistar y expropiar cosas antes de llegar acá, incluso y hacer lo mismo que hicieron allá. Era como enfatizar ese pedacito. Gracias, Johan. Bueno, con esto estamos. Vamos a dar una ronda de respuestas y cerramos. Todos aportes muy interesantes. Mira, Johan, respecto a esto, vamos a ir. Bueno, no, a ver, vamos en orden. Mariano. Mariano consultó acerca de las maneras de nombrar. Em, yo creo que en las últimas décadas, por influencia de la filosofía centrada en el lenguaje anglosajona, ¿no? De Wittgenstein en adelante, actos de habla, Searle, Austin, ¿no? Toda esa tradición. Y en el contexto ya de la filosofía continental europea, por la filosofía francesa sobre todo, ¿no? Posmoderna, se tendió a hacer un énfasis desmedido en el papel del lenguaje en la construcción de la realidad. Desde mi punto de vista, por supuesto, discutible. Y esto condujo en las últimas décadas más recientes a establecer casi luchas políticas por el lenguaje, ¿no? Como que la centralidad pasaba por cambiar un término
y que si cambiaba un término, cambiaba la realidad de un actor. Y la verdad es que eso no sucedió. Y yo creo que también por eso esas filosofías están en crisis en este momento, ¿no? Porque hay como un retorno de lo real en cierto sentido, de decir, bueno, comillas, ¿no? El progresismo no llevó a ningún lado, ¿no? No cambiaba las realidades, cambiaba lenguajes, cambiaba palabras y no pasó demasiado. Es decir, entre una persona discapacitada y una persona con capacidades diferentes, si esa persona sigue sin tener un acompañamiento del Estado, la realidad de esa persona se demostró que no cambiaba demasiado. Entre un indio, un indígena, un pueblo originario, o sea, realmente, si hay un abandono del Estado o una persecución del Estado no cambia. Y realmente perdimos mucho tiempo en debates de lenguaje. Perdimos mucho tiempo en debates de lenguaje. Dicho esto, que para mí son los abusos de un tema, los excesos de un tema, ¿no? Que creo que hay que evitarlos, como los excesos en general. Soy más bien en eso aristotélico, ¿no? Del justo medio. Hay que evitar eso. El otro peligro, por supuesto, es ignorar el tema, que también es un peligro, porque tiene una importancia, por supuesto. Y las cosas tienen su nombre, y así como una persona se percibe de cierta manera, y es correcto denominar de la manera que se percibe, porque se siente así o de tal o cual manera, y eso no tiene por qué importarnos a los demás, ¿no? Es un derecho. Creo que también, si un pueblo indígena o un pueblo originario establece determinada forma de nombrarlo, o de nombrarse, creo que hay que respetar eso, ¿no? En algunos casos ha habido esos cambios de denominación, ¿no? De algunos pueblos indígenas. Así que bueno, creo que hay eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, creo que hay una riqueza del lenguaje originario, del lenguaje americano y de otros pueblos, que también tiene una riqueza filosófica por explotar, y creo que ahí estamos en deuda todavía, ¿no? Es decir, estamos muy habituados a tomar términos del latín o del inglés o del alemán para dar cuenta de cuestiones filosóficas, porque son términos originados o desarrollados en esas lenguas. Entonces uno dice en alemán la Bildung alemana, y bueno, es toda una tradición de la Bildung alemana, ¿no? La formación, ¿no? Humanística, y así con otros términos, ¿no? Ahora, de lenguas orientales, de lenguas africanas, bueno, yo usé el término MAFA, ¿no? Para el holocausto africano, que es el término en que los propios africanos denominan el genocidio que sufrieron, ¿no? Y así creo que hay mucho lenguaje. Una autora que ha hecho un trabajo, creo que valorable en ese sentido, es Rivera Cusicanqui, ¿no? De tomar algunos conceptos de lengua indígena y utilizarlos filosóficamente. Es decir, esto puede ser un concepto novedoso. Entonces, cuando veamos el encuentro que viene, la transmodernidad, vamos a ver que está la idea de nutrirse también de lo premoderno, de lo no moderno, y ver cómo ahí puede haber riqueza que puede ser útil para un proyecto superador del estadio actual, ¿no? De la situación actual. Así que yo te diría, Mariano, esos dos elementos. No sé si responde a tu pregunta, pero por lo pronto son las coordenadas que yo puedo aportarte, ¿no? No caer en el exceso de creer que la discusión del lenguaje es la fundamental y se me va la vida en eso, sino no perder nunca de vista las materialidades, ¿no? Que están detrás de esas discusiones. ¿Qué actores las llevan adelante? Porque muchas veces pasó que había actores que llevaban adelante las discusiones de cambio de lenguaje que no eran los supuestamente actores que sufrían determinada opresión. Entonces, también pasó mucho de eso, ¿no? Una especie de sustitucionismo, donde había académicos que hablaban en nombre de, en fin. Y por otro lado, creo que hay una riqueza lingüística que reconocer de lenguas no europeas y que creo que tiene un valor ahí para ser incorporado, ¿no? En el discurso filosófico y en el lenguaje político incluso. Y en parte lo ha hecho, podríamos pensar, y seguramente encontremos ejemplos de liderazgos políticos populares que han tomado lenguajes del habla coloquial, popular e indígena, ¿no? Seguramente haya. Habría que explorar, por ejemplo, lo que está pasando en África ahora, en el Sahel, que es un proceso muy, muy interesante de autoafirmación, de emancipación económica, política y cultural, que les invito a que estudien un poquito, ¿no? La Confederación del Sahel. Bueno, Leo, Spinoza, lógicamente no vamos a hablar de Spinoza, ¿no? Yo no diría que Spinoza es totalmente diferente. Sí, por supuesto, hay diferencias que han sido eh, recuperadas por una tradición filosófica reciente y eso le ha dado un valor particular. Pero la obra spinociana tiene elementos que son muy similares a los cartesianos, ¿no? La idea del método de pensamiento es absolutamente semejante. El tratado ¿no? del entendimiento y las reglas para la dirección del espíritu, bueno,
todo eso es muy, muy semejante a la idea del método, de la racionalización. Hay muchos elementos en común en ese sentido. Y la idea de sustancia, la idea de Dios, hay elementos compartidos. Por supuesto, hay diferencias que hacen de Spinoza un gran autor. Y tiene que ver también mucho de ello con, bueno, con qué abreva de fuentes también del judaísmo, que le van a dar otra impronta a su filosofía, en fin. Y que han sido recuperados fundamentalmente por autores como Deleuze, ¿no? Que han recuperado esta dimensión de la potencia de la vida, de la multiplicidad, bueno, todos esos aspectos que están contenidos en la filosofía de Spinoza. Yo creería, sin ser un experto en filosofía moderna, acá está Laura que también que es filósofa de formación, creería que Spinoza fue infinitamente menos influyente que Descartes, ¿no? En su época histórica. Creo que Descartes es una figura muy, muy gravitante. Spinoza creo que es una recuperación muy posterior que se hace de su obra, ¿no? Incluso gran parte de la obra de Spinoza entiendo que quedó eh, sin publicar, ¿no? Que se da a conocer con el tiempo. Bueno, ¿y cómo se cuenta desde China? Es muy interesante esto. Hace un tiempo escribí un artículo sobre China. ¿Por qué discutir? No, ¿qué podemos aprender de ciencia y tecnología de la República Popular China? Y ahí me metí a estudiar un poco cómo ve la historia china, ¿no? Y nada, es fascinante. Como todo lo que sucede, todo lo que nos llega de Oriente es fascinante porque hay efectivamente otra periodización histórica. Ellos usan otra periodización histórica centrada en China, donde cada tiempo histórico tiene otro nombre distinto a los que usamos nosotros. Y bueno, es la diferencia de lo que es China y lo que es Latinoamérica, es la realidad, ¿no? Es decir, Latinoamérica es parte de un occidente, periférica o ubicado periféricamente, pero es parte de un occidente. Compartimos lengua con Europa, compartimos religión con Europa, y eso nos pone en otro desafío en nuestra situación de liberación. China, en cambio, mantiene su lengua, mantiene sus creencias tradicionales y mantiene su historia y su cultura, ¿no? Esto es muy notable. Desconozco el detalle ahora de la occidentalización, que evidentemente es muy grande, producto del avance capitalista de China, ¿no? Lo mismo que en India. Y he leído algunas cosas, pero no puedo dar fe, además por el volumen de lo que son esos dos países, ¿no? De cómo, hasta dónde cala la occidentalización en los estilos de vida, etcétera. Pero indudablemente, cuando hablamos de China, hablamos de palabras mayores y en términos de cómo historizan de otra manera completamente distinta. Por ejemplo, para ellos, de mediados del siglo XIX, de las guerras del opio, ¿no? Cuando Inglaterra somete a China, hasta la Revolución China en 1949, son 100 años. Ellos, por ejemplo, en su periodización histórica le llaman el siglo de la humillación. Impresionante, ¿no? O sea, es hermoso, es hermoso. El siglo de la humillación, ¿no? Es muy fuerte. Y así cada tiempo histórico tiene su nombre. Ellos le dan nombres muy poéticos, además, a los tiempos históricos, que nada, es propio de una cultura muy distinta. Bueno, Emi preguntó por el humanismo. En parte tu pregunta fue abordada en el encuentro anterior. Te invito a que escuches en el podcast el capítulo sobre humanismo semita y humanismo helénico, porque efectivamente, eso que vos estás dando cuenta, el libro que vos estás leyendo es un libro del año 78, si no me equivoco, ¿no? Y él está apoyándose en su desarrollo de los años 60, que son dos libros que también les pasé, que son el humanismo helénico y el humanismo semita. Son dos libros cortitos, que en algunas librerías de viejos se encuentran en papel, y si no tienen que bajarlos, leerlos de internet. Y efectivamente, para él ahí hay dos, que te diría que junto a Conquiro y Ego Cogito, ¿no? Y esto, y algunas otras cosas más, por supuesto, pero esto es uno de los aportes, de los más grandes aportes de Dussel, que es la distinción entre la tradición semita y la tradición indoeuropea o helénica, ¿no? Y efectivamente el dualismo cartesiano para Dussel abreva en una cosmovisión dualista, abreva en una cosmovisión dualista de tradición indoeuropea que luego los griegos van a desplegar en Platón y en Aristóteles, etcétera, y luego los romanos van a perpetuar y el cristianismo va a absorber esa tradición platónica, dualista, y que no estaba presente en los semitas, va a decir Dussel. En cambio los semitas es monista, antropológico. Bueno, efectivamente das en el clavo, sí, sí. El dualismo cartesiano sería la traducción moderna, secularizada, asentada en el principio del yo, de la razón, de un dualismo que es de larga data en el contexto indoeuropeo.
Eso te diría Dussel. Efectivamente es así. Lo semita tiene que ver con la corporalidad, con el concepto de carne, con la unidad antropológica. Bien, hay una dualidad creador-criatura en los semitas, ¿no? Los semitas serían las grandes religiones monoteístas, ¿no? Fundamentalmente. Judaísmo, cristianismo e islam, ¿no? Pasa que el islam ya también abrevó en lo griego, ¿no? Entonces ya está todo mezclado. Pero uno podría hacer, siguiendo a Dussel, el ejercicio de ir distinguiendo, por ejemplo, en la modernidad, esa tensión entre lo semita y lo indoeuropeo, ¿no? A veces es un poco forzado, porque por supuesto ya no hay un elemento semita puro, ¿no? Pero uno podría ir viendo esa tensión, ¿no? Que podríamos decir es la tensión en términos de un Nietzsche, es la tensión entre el elemento guerrero de la desigualdad natural, jerárquica, violenta, y el elemento de la igualdad, ¿no? De la igualdad más propia del cristianismo, ¿no? Esa tensión entre igualdad y desigualdad, que si ustedes quieren está expresada en el lema de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Libertad, creo yo, se asienta mucho en este principio de la conquista, ¿no? Porque la libertad termina siendo la libertad mía, no la libertad de la realización colectiva, sino es la libertad mía, de la libertad de imponer mi proyecto, ¿no? Esa es la libertad burguesa. Que en cierto modo, y esto tómelo entre pinzas, pero sería, creo yo, una perpetuación de ese principio indoeuropeo, ¿no? De la aristocracia, porque lo indoeuropeo tiene que ver con un tipo de sociedad de la nobleza, ¿no? Esto va a creer Dussel, una sociedad esclavista, etc. Y lo semita, creo yo que se asienta fuertemente en la idea de la igualdad, ¿no? La idea de la igualdad ante Dios, por ejemplo. Una idea que es revulsiva para lo indoeuropeo. Lo indoeuropeo va a creer, en cambio, en la jerarquía natural de los seres. En cambio, lo semita va a tener la igualdad ante Dios, ¿no? El creador crea a la criatura en condiciones de igualdad, ¿no? Y ese es el gran principio igualitarista que ingresa en Occidente a través del cristianismo y que en parte es lo que va a volver a la modernidad contra sí misma. ¿Se dan cuenta? Hace rato decíamos, el feminismo eh, nace de la modernidad y se vuelve contra esa modernidad que la excluye a las mujeres, ¿no? Y lo mismo pasa con el movimiento de trabajadores, y lo mismo pasa con el movimiento abolicionista de la esclavitud, y lo mismo pasa con el antirracismo. ¿Por qué? Porque vos tenés esa tensión entre igualitarismo y la afirmación de la desigualdad natural, ¿no? Y eso ha sido un motor en la historia de Occidente, sin dudas. Miguel, vos preguntabas acerca de si efectivamente o si se dio un diálogo real en esos términos de Bartolomé de las Casas con los pueblos originarios. Sinceramente no soy un conocedor experto del tema. Dussel realizó su tesis doctoral sobre esa cuestión, que es básicamente la tesis que hizo en España sobre la iglesia del siglo XVI. Sería interesante que la busques, ¿no? En parte sus libros teológicos de los años 60 y 70 son reescrituras de su tesis doctoral. Yo no la leí. Pero yo no sería tan taxativo de que no se consiguió nada, ¿no? Porque en buena medida el derecho indiano, que es un derecho que atraviesa todo el periodo colonial, ¿no? Hasta Francisco de Vitoria, ¿no? Eh, quien forma directamente a Mariano Moreno. Mariano Moreno hace su tesis, recuerden, sobre la defensa del indio en Chuquisaca. Es toda una tradición que va a atravesar todo el momento colonial y que va a implicar efectivamente una serie de protecciones sobre el indio. Esto fue real al punto de que muchos indígenas lucharon a favor de la corona en contra de las independencias de las repúblicas. Este es un elemento que muchas veces tendemos a ignorarlo, pero fue parte del proceso de independencia hispanoamericana, es decir, y que incluso pueblos indígenas que se plegaron a la revolución de independencia, cuando la república avanza sobre las comunidades indígenas, esos indígenas terminan arrepintiéndose de esa posición, ¿no? Y terminan volviéndose realistas o se posicionan en contra de las repúblicas. Entonces, yo diría que no hay blanco y negro en esto. Por supuesto hay un proceso de extracción de riquezas, porque si no el colonialismo no funciona. Es decir, no demos lugar a la leyenda rosa, eso es una estupidez, ¿no? Para que se sustente un aparato colonial tiene que haber extracción de riquezas. Si no, no hay colonización, bueno, es otra cosa.
Más allá de que efectivamente la economía colonial entró en serios problemas, ¿no? A medida que avanza la historia, sobre todo en el contexto hispanoamericano. Pero de ahí a negar que la acción de estos sacerdotes o la acción no haya implicado nada, yo no llegaría tan lejos tampoco. Creo que tiene un efecto. Tiene un efecto, por ejemplo, en el desarrollo del derecho moderno, sin ir más lejos. Cuando decimos que los derechos humanos abrevan esta tradición, no estamos diciendo poca cosa. Estamos diciendo algo muy profundo, muy importante. ¿No? El derecho indiano es el primer cuerpo jurídico de derecho moderno y es un cuerpo de defensa, de protección, de garantías, ¿no? Entonces es importante. Y después, por supuesto, después están las tensiones reales del mundo en que la economía empieza a dominar cada vez más, en que el capitalismo se asienta, en que, por ejemplo, hubo revueltas de encomenderos en el contexto colonial que asesinaron a obispos que enfrentaban la violencia de los encomenderos. Entonces, esta es un poco la relación de fuerza, ¿no? Lo que sucedía en la realidad, ¿no? Y que sigue sucediendo todavía hoy. Que sigue sucediendo todavía hoy. Y en parte como proceso, como gran proceso de diálogo, sin ser yo un experto del tema, lo aclaro, pero creo que un gran proceso de diálogo es el que se intentó con las misiones jesuíticas, sin duda, ¿no? Creo que es el gran intento de evangelización pacífica en el cual muchos pueblos, sobre todo guaraníes, encontraron un refugio en un contexto de extrema violencia, ¿no? Sobre todo de los bandeirantes portugueses, ¿no? Que los secuestraban para las plantaciones agrícolas de la costa. Y frente a ese proceso, las misiones jesuíticas fueron efectivamente muy defendidas por los pueblos indígenas. Y yo creo que toda esa tradición que se inicia y que termina en el Paraguay soberano de los López, que termina en Andresito Guacurarí, incluso está en el proceso de Artigas, todo eso abreva mucho en la experiencia jesuítica de las misiones. Entonces creo que ahí, si tuviera que buscar o profundizar en ese tema que te interesa, yo iría por ese lado, ¿no? De ver qué sucedía en las misiones. Eh, en fin. Y para cerrar, lo de Johann, eh, Johann trae a colación los conceptos de epistemicidio, genocidio de Grofogel. Yo les voy a dar ese artículo para leer, ya lo seleccioné. También les voy a dar un artículo de Castro Gómez, uno de Dussel. Sin embargo, yo les confieso que creo que es un artículo que tiene un gran mérito, que es el gran mérito de arrojar luz sobre procesos, sobre todo de 4 procesos que Grofogel une ahí, que es el de la Casa de Brujas, el del avance sobre el África, sobre América y sobre los pueblos islámicos, ¿no? Él va a hablar de los 4 epistemicidios genocidios. Y yo creo que tiene ese mérito y tiene el mérito de poner una etiqueta que tiene un enorme valor, sin menospreciarlo, pero propagandístico. Cuando uno entra a hilar más fino, se encuentra con una situación bastante más compleja. Por ejemplo, hablar de genocidio para mí es un concepto problemático. ¿Por qué? Porque si vos estás secuestrando población en África para traer a América para hacerla trabajar, básicamente no querés matarla a esa población. Y la idea de genocidio tiene que ver con la destrucción sistemática de un otro, ¿no? Entonces, hay un efecto de destrucción cultural y social, indudablemente, de arrasamiento económico del África, indudablemente, pero yo no sé si hablaría de genocidio. Uno podría decir, bueno, gran parte de los esclavos mueren en el transporte por barcos, es cierto, pero no era el fin buscado, ¿no? Entonces, a mí eso me genera ruido. Hablar de la caza de brujas como un genocidio me genera ruido. Y hablar de genocidio de los indígenas de América me genera ruido porque no era la finalidad buscada, ¿no? La finalidad buscada más bien era el sometimiento laboral y la evangelización, ¿no? Entonces, son conceptos que a mí me generan ruido. Reconozco que tiene un alto valor propagandístico, un alto valor político, por supuesto, pero a mí, analíticamente, científicamente, si ustedes quieren, me genera ruido. Y la idea de epistemicidio yo creo que está bien como consecuencia de un proceso, porque se destruyen modos de conocer, creo que es correcto en ese sentido, se destruyen modos de vida cultural, se destruyen cosmovisiones. eh, Me genera cierto ruido también en cuanto a que fuera la finalidad buscada, en todos los casos por lo menos, en todos los casos. En algunos casos uno puede ver
quema de bibliotecas, por ejemplo, ¿no? La quema de los códices mayas, por dar un ejemplo. Pero al mismo tiempo, la preservación de códices mayas tuvo que ver con parte de ese aparato colonial. Hoy preservamos códices mayas que fueron preservados en gran medida por sacerdotes, ¿no? Y por un trabajo de preservación que se hizo. Entonces, hay como complejidades que a veces se pierden en ese relato. Yo por eso en el artículo que les pasé, creo que hay que evitar los extremos de la leyenda rosa y la leyenda negra, ¿no? Porque si vamos a hilar más fino, por ejemplo, tenemos que ver el papel de las noblezas indígenas. Y hubo muchos pueblos, noblezas indígenas, que se incorporaron felices al aparato de colonización y fueron parte activa del sometimiento de regiones y de pueblos. Entonces, si no vemos esa dimensión, nos está faltando una parte de la historia, ¿no? Entonces, creo que hay que darle una vuelta a esa mirada, ¿no? El concepto de epistemicidio lo veo como más aplicable. Lo veo más aplicable que el concepto de genocidio. Y en la idea de epistemicidio creo que, sin embargo, igual hay que dar una vuelta más, en el sentido de que no siempre hay una destrucción de ese conocimiento, premeditada por lo menos como finalidad buscada, sí puede ser como consecuencia, no deseada o no buscada. Piensen que recién ahora estamos comprendiendo las dimensiones del conocimiento, en los últimos 50 años, las dimensiones sociales, económicas del conocimiento. Hasta hace unas décadas, vos ves autores de hace 100 años y el conocimiento estaba fuera de discusión como lo entendemos hoy, ¿no? Como algo que se construye, que se gana, que se pierde. Entonces, adjudicarles una intención epistemicida en el siglo XVI me cuesta, pero puedo entender que tiene una validez como concepto. Sin embargo, creo que hay que dar cuenta también de los diálogos de saberes que existieron, ¿no? Donde indudablemente lo indígena incorporó muchos conocimientos de Europa. Indudablemente eso es parte de la reformulación de la vida de esas sociedades, ¿no? Que se reformulan. Y lo europeo toma conocimientos de lo indígena sin destruirlo necesariamente. Entonces creo que ahí nos da una mirada más compleja de los intercambios que se produjeron, ¿no? En parte eso también en el otro botín damos algunos ejemplos de esto, ¿no? Donde no siempre el uso del conocimiento de un otro implica que uno destruya ese conocimiento. Por ejemplo, yo puedo aprender de una comunidad indígena cómo utiliza una planta sin necesariamente destruir a esa comunidad indígena practicando un genocidio, ni que eso implique un epistemicidio, porque esa comunidad indígena sigue existiendo y sigue utilizando ese conocimiento, ¿no? Entonces, y por otro lado, y con esto termino este punto, si efectivamente hubo una intención genocida, no se explica cómo en 500 años sigue habiendo indígenas en América. Entonces es el genocidio más practicado por los inútiles más grandes del mundo, porque en 400 años de colonialismo no lograste acabar con los indígenas. Entonces, evidentemente, es un concepto muy limitado el concepto de genocidio, ¿no? Para mí es muy discutible. E incluso hasta el de epistemicidio, cuando uno ve que siguen existiendo culturas indígenas, creencias indígenas muy asentadas en regiones de larguísima ocupación colonial, por ejemplo en los Andes. Entonces, si efectivamente hubo un epistemicidio, fue el epistemicidio más fracasado, más ineficaz del mundo, ¿no? Entonces, bueno, parece que hay que darle una vuelta a todo eso, hay que darle una vuelta. Y sí, efectivamente, Johan, estoy de acuerdo con vos, absolutamente de acuerdo con vos, en que se construyó un relato. Es decir, el aparato de dominación imperial construyó un relato. El gran ciclo de construcción de ese relato es el siglo XIX. Por lo menos los que seguimos a Dussel, Dussel nos dice esto, ¿no? Hasta el siglo XVIII hay un mayor reconocimiento, por ejemplo, de lo egipcio, hay un mayor reconocimiento de lo oriental. El siglo XIX es el siglo en que se construye el eurocentrismo como aparato, ¿no? Es el siglo del imperialismo, sin duda, ¿no? El siglo XIX es el siglo en que Europa se divide el África, penetra el África, ocupa el África interior, es el siglo en que se ocupa Oceanía, es el siglo en que se ocupa el Asia, es el siglo en que el mundo islámico queda sometido a Europa, o sea, el siglo XIX es el siglo del imperialismo por antonomasia, es el siglo de la revolución industrial, de las revoluciones burguesas, y es el siglo de las universidades, de las reformas universitarias en Europa, ¿no? Y ahí se va a construir en ese contexto el gran relato eurocéntrico, Grecia, Roma, ¿no? Toda la historia que hoy conocemos. Entonces, cuando Dussel, por lo menos, y otros autores que trabajan en estos temas,
hablan de la construcción del eurocentrismo, van a ir siempre al siglo XIX, sobre todo en el contexto alemán, ¿no? Como que Alemania es donde se construye ese gran relato del eurocentrismo, ¿no? Así que sí, estoy completamente de acuerdo con vos en que se borran las trazas de lo no europeo y queda este gran relato de, por ejemplo, Hegel, ¿no? La razón con R mayúscula, que es como un niño que va creciendo, que se desarrolla en la Grecia clásica, ¿no? Pero hasta incluso en el propio Hegel hay un reconocimiento de que viene de Oriente, ¿no? Y va hacia el Occidente, dice Hegel. Bueno, ese planteo de que viene de Oriente y va hacia el Occidente va a desaparecer después de Hegel, ¿no? Y va a quedar solamente la Europa, ya, por ejemplo, en el positivismo, ¿no? El positivismo francés, ¿no? La cosa esa de las etapas evolutivas, el racismo científico del siglo XIX. Bueno, todo eso va a barrer con lo no europeo. Y de ahí estamos saliendo, ¿no? En gran medida gracias a la emergencia de Oriente. Ya diríamos que la emergencia latinoamericana de mediados del siglo XX, los 60 y los 70, que van a dar lugar a la filosofía de la liberación, ¿no? Cuando digo 60-70 digo nacionalismos populares, años 40-50, revolución cubana, etapa revolucionaria en toda América Latina, que va a dar lugar a filosofía de la liberación, teología de la liberación, teología del pueblo, teoría de la dependencia, ese gran surgir de Latinoamérica como matriz de pensamiento. El África, la negritud, con todas sus interrupciones y un poco a destiempo, en cierto modo lo que hoy está expresando el África abreva en esa tradición, y Oriente, ¿no? Oriente es el gran sacudón en el tablero mundial, y es lo que un poco habilita a que lecturas como las que estamos haciendo tengan mucho más asidero, ¿no? Porque hoy irrumpe China, irrumpe India, y esto está trastocando indudablemente la matriz occidental eurocéntrica. Y hacia allí vamos en el último encuentro de este seminario, de este curso, la semana que viene a charlar un poquito de transmodernidad, a ver con qué se come este proyecto.